Bueno, habíamos quedado en las señales analógico-digitales. Estábamos, me parece que aquí. Siempre en automatización nos vamos a enfrentar con dos tipos de señales, ¿no? Bueno, primero habría que aclarar lo que es una señal. Una señal para nosotros es o un determinado valor de tensión o un determinado valor de intensidad, ¿vale? Las dos magnitudes eléctricas con las que trabajamos siempre es lo que nosotros vamos a detectar en los circuitos de mando para saber si algo es una señal aún es una activación o no, o tiene un determinado valor, en el caso de señales analógicas. Eso es una señal. Un determinado valor de tensión, un determinado valor de intensidad. Pueden ser de dos maneras, habíamos dicho, digitales o analógicas. Digitales normalmente van a ser de tipo binario, van a tener solo dos valores, aunque puede haber señales digitales de más valores, ¿vale? De hecho, cuando tengamos, por ejemplo, un sensor que ya me está transformando una señal analógica, una magnitud la que sea, a través del transductor, en una señal, no sé, un tren de pulsos, por ejemplo, o un valor analógico pero expresado ya de forma digital, con un determinado número de valores, como un número binario, ahí en realidad tenemos una señal digital, aunque me represente una señal analógica, ¿vale? Porque ya no puede tomar infinitos valores, ya no es una magnitud continua, sino que es una magnitud que está troceada, la palabra que se dice para eso es discretizada. Discreto significa que es algo finito, que es algo limitado. Vale. Bueno, pues esas dos señales nos vamos a encontrar. Como ejemplos de esas señales, ahí tenéis, por ejemplo, lo que os está enseñando ahí es una salida digital de un autómata con un polímetro que está midiendo sobre dos bornes, y lo que medimos pues sería algo como lo que tenéis ahí en la gráfica, ¿no? Un valor de tensión que va variando entre 0 y 24. Eso es una señal digital. Si yo pongo un relé en esa salida, cuando esté a 24, un relé de 24 voltios, cuando la salida esté a 24, el relé se va a conectar, y cuando esté a 0, el relé va a estar apagado, va a estar desconectado. Alguien me preguntaba ayer, cuando estábamos en la práctica, ¿para qué sirven los relés en la realidad? Esos que estamos utilizando en el panel. Una de sus principales utilidades hoy en día de los relés es conectarse a esas salidas de los autómatas que van a 24 voltios para aislar lo que es el autómata de los circuitos que yo tengo en la instalación. Es decir, el autómata conecta a 24 voltios la bobina del relé, utilizamos un relé que tiene bobina a 24 voltios, y en el contacto del relé yo puedo conectar el mando, por ejemplo, a 230 voltios de un contactor que conecta a su vez un motor, ¿vale? De tal manera que me aísla. Tengo cualquier cortocircuito en ese mando del motor, cualquier problema, el que se va a fundir o el que se va a estropear va a ser el relé, pero no el autómata, porque está eléctricamente aislado. La comunicación o cómo yo transfiero la activación de la salida al motor es a través de un relé, y el relé lo transfiere con un campo magnético. El relé no tiene ningún contacto eléctrico entre la bobina y el circuito que yo estoy mandando. Si yo no quiero, nosotros estamos trabajando con el relé a la misma tensión en la bobina y en el contacto, pero podemos trabajar con circuitos diferentes. Esa es la gracia que tiene el relé, que desde un circuito puedo dar un mando a otro circuito distinto. Bueno, eso sería un ejemplo de señal digital. Normalmente pues las podemos medir sin ningún problema con un polímetro, cuando son señales que se mantienen en el tiempo de manera continuada. Si es una señal de pulso que varía muy rápidamente, pues necesitaría ya un osciloscopio o un analizador, otro tipo de aparato de medida que me permita visualizar esa variación, ¿vale? Cuando es rápida. Con los relés, las variaciones, por ejemplo, no van a ser muy rápidas porque me cargaría el relé enseguida. Los contactos mecánicos de un relé tienen limitado el número de maniobras, pero cuando tengo salidas a transistorio puedo tener frecuencias en las salidas de kilohercios incluso. Para poder ver una frecuencia de kilohercios como varía, con un polímetro no puedo porque no veo nada. Vería una medida que oscila, si es que llego a ver algo. Necesitaría un elemento que ya me permita representar en el tiempo, tipo osciloscopio, una gráfica en cómo va variando, ¿no? Una señal analógica. Bueno, esto ya, transparencia me ha quedado ya un poco obsoleta, pero bueno, la iluminación por LED lo tiene también. Esto es un balasto de fluorescencia que es regulable, me permite regular los fluorescentes. Entonces tiene una entrada
que la veis aquí, que pone aquí abajo 1 a 10 voltios DC, es decir, 1 a 10 voltios corriente continua. Esa es la entrada de regulación. Yo por ahí le puedo meter una señal analógica de 0 a 10 voltios y en función de qué valor de voltios yo le meta, en este caso de 1 a 10 voltios, va a dar un nivel de iluminación u otro en los fluorescentes. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con una electrónica que tiene en el balasto, porque un fluorescente yo no le puedo, en principio, tal como está un fluorescente tradicional, con el balasto tradicional de cebador y reactancia, yo no lo puedo regular. Un fluorescente, en cuanto le bajo la tensión un poco, se empieza a parpadear y finalmente se apaga. Lo que hace la electrónica es variar, jugar con la frecuencia y jugar con la tensión. Va jugando con esos dos parámetros para mantener la descarga de electrones dentro del tubo y que el tubo permanezca encendido. Pero regulando a su vez esa descarga, ¿no? La cantidad de electrones que pasa y al final el nivel de iluminación que el fluorescente me va a dar. Esto hace unos años, pues instalaron montones de estos en las oficinas, ¿vale? Cuando surgieron estos balastos, porque era una manera, mediante un detector de luminosidad, de regular el nivel de iluminación dentro y ahorrar energía, sobre todo, claro. Cuando tienes una oficina con un montón de fluorescentes, si consigues regular ese nivel de iluminación, consumes mucha menos potencia y la factura baja. Hoy en día con los LED, que de por sí ya consumen poco, esto se puede seguir haciendo, también se pueden regular, ¿vale? En muchos casos el nivel de iluminación, y bueno, con los LED se pueden hacer muchas más cosas que con esto. Se pueden cambiar los colores y, bueno, hacer virguerías, ¿no? Bueno, eso sería la parte un poco genérica de automatización del tema, ¿vale? Hasta ahí sería lo que son los conceptos generales de automatización. Hay una parte ahora del tema que nos metemos a dar una introducción a la domótica. Lo vamos a iniciar hoy y el próximo día lo terminaremos. Domótica, automatización en viviendas. Cuando hablamos del término domótica, sobre todo hablamos de pisos, de chalés, vivienda unifamiliar, casas, en general destinado a un uso doméstico. Podríamos hablar de domótica también en comercios, si no son muy grandes. Va un poco relacionado con el tamaño de la instalación, el término domótica. Es una automatización, sobre todo en viviendas, ya os digo, pisos, vivienda unifamiliar, casas. Si hablamos de hoteles, no sé, un teatro, edificios de oficinas, ese tipo de instalaciones más grandes, hospitales, hablaríamos de inmótica. Pero es un tema de terminología. Muchas veces vais a oír hablar de domótica en un hotel o de domótica cuando se está instalando en un hospital. Pero bueno, siendo estrictos con la terminología, se suele distinguir entre domótica e inmótica. La domótica es un reto siempre porque pensar que una instalación eléctrica tradicional es muy cómoda y muy fácil de usar. ¿Cómo puedes hacer a un usuario que una instalación que de por sí es facilísimo de usar, muy fácil, sea todavía más fácil y más cómoda de usar? Es complicado. Pero bueno, se pueden hacer cosas y de hecho la domótica hace unas cuantas cosas. Hoy en día con todo el tema de las comunicaciones ha pegado un pequeño despegue nuevamente a la domótica porque ahora sí que tenemos, digamos, al alcance de nuestro teléfono, de una tablet o de dispositivos de ese tipo, un control de la instalación pues que antes no teníamos, ¿vale? Y eso sí nos aporta cierta comodidad. La instrucción que tenemos en el reglamento que hace referencia a la domótica es la 51. Pero si veis el reglamento veréis que la instrucción pone 4 cosas. Deben de ser 3 páginas o 4, si llega, ¿vale? Nos da muy poca información. Lo que viene a decir el reglamento como obligatorio es un circuito que me parece que es el C11 de 10 con una protección de 10 amperios para el circuito de domótica y poco más. Bueno, aclarar lo que es domótica o diferenciar lo que es domótica de lo que son instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicación, porque las instalaciones de domótica se conectan a la instalación eléctrica, pero se conectan también a las instalaciones de comunicaciones. De hecho, cuando se redactaron estos reglamentos, el eléctrico es del 2002 y el de infraestructuras comunes debe de ser por esa época, hubo una disputa entre asociaciones profesionales por el tema de la domótica. Los instaladores de telecomunicaciones decían que era del área de telecomunicaciones y los electricistas que era del área de electricidad. Al final el gato al agua se lo llevaron los electricistas. Por eso la domótica está en el ciclo de electricidad. Lo tienen también en el ciclo de telecomunicaciones, pero no a lo mejor con la misma importancia. Vale. La domótica es instalación eléctrica. Todos los actuadores que vais a poner en una instalación, todos los sensores de entrada y demás, todo eso es instalación eléctrica. Y luego,
Sí es verdad que va a tener que conectarse al punto de acceso de usuario de la instalación de telecomunicaciones y ya toda esa parte será instalación de telecomunicaciones. La instalación domótica suele tener sus comunicaciones separadas, suele tener un bus de comunicación que no se comparte con la instalación de telecomunicaciones. En ese caso, ese bus es domótica también, no es telecomunicaciones. ¿Vale? Hay veces que se puede usar la propia instalación de telecomunicaciones también. Si utilizas el Wi-Fi es parte de la instalación de telecomunicaciones. Puedes utilizar incluso el cable de red. Si en tu instalación de telecomunicaciones están distribuidos varios puntos, varias tomas de RJ45, puedes usarlas. Hay sistemas que las utilizan como medio de comunicación. Entonces esa parte sería de telecomunicaciones. A nivel práctico, realmente no hay diferencia que sea de uno o de otro, porque la empresa que te va a instalar, o si tú como instalador estás instalando, lo vas a instalar todo. Si vas a dedicarte como autónomo a trabajar de instalador, pues tendrás que también sacarte, o tendrás que tener a alguien que tenga lo de telecomunicaciones para poder firmar las memorias de la instalación y demás. ¿Vale? Si estás dentro de una empresa, lo vas a hacer todo porque va a haber alguien en la empresa, va a haber, normalmente es una persona la que firma toda esa documentación para todos. Incluso a nivel de ingeniería, veréis que hay un ingeniero que es el que firma todo lo de toda la empresa. Podéis tener una empresa donde hay a lo mejor trabajando 5 ingenieros haciendo pues direcciones de obra, haciendo proyectos, pero el que va a firmar normalmente va a ser uno. ¿Vale? Que en caso de que haya problemas es el que se va a comer legalmente el marrón. ¿Vale? Bueno, nos dice alguna definición más por ahí la instrucción 51. Nos dice que son aquellas instalaciones centralizadas o descentralizadas capaces de recoger información proveniente de unas entradas, sensores o mandos, procesarla y emitir órdenes a los actuadores o salidas con el objetivo de conseguir confort, gestión de la energía o protección de las personas, animales o bienes. Esos 3 puntos que dice ahí son 3 de las 4 áreas de la domótica. Las áreas de la domótica son el confort, la gestión de la energía, la seguridad, que ahí lo dice como protección, y habría una cuarta que es el tema de las comunicaciones. Poder comunicarme, gestionar remotamente la instalación. Vale. Pueden acceder a través de redes exteriores de comunicación, nos lo está señalando ahí, ¿no? El cuarto área, cuarto punto, información o servicios, como por ejemplo la red de telefonía, servicios de internet. Hoy en día normalmente se va a acceder a través de datos, ¿no? De internet, lo más habitual. O incluso en instalaciones que están más aisladas, con tarjetas, hay módulos con tarjetas de móvil, digamos, que te permiten funcionar con la red de telefonía perfectamente. Lo más importante saber es lo que no es domótica. No es domótica cuando tengo una automatización singular, es decir, yo tengo en casa un portón que está automatizado y está aislado desde el punto de vista de su gestión del resto de la instalación. Eso es un automatismo, pero no es domótica. Eso se consideran aparatos. O si yo, por ejemplo, tengo un aparato para las persianas para que me suban a una determinada hora y poder bajarlas yo, por ejemplo, con un mando a distancia o desde el móvil. Hoy en día muchas de las empresas que te instalan persianas te dan la posibilidad de tener una aplicación y desde el móvil poder actuar sobre ellas. Si solo tienes eso tampoco es domótica. Es una aplicación domótica, una automatización de persianas o como lo queráis llamar. El reglamento dice eso porque para considerar domótica tenemos que tener una serie de aparatos conectados entre sí y que además intercambien información y gestionen la instalación de manera conjunta. El ejemplo que siempre pongo, un detector de presencia. Un detector de presencia en una instalación domótica en un momento dado puede servir para encender una iluminación en una zona común, en un pasillo por ejemplo, pero cuando yo no estoy en la vivienda me puede servir para detectar una intrusión. ¿Vale? Las instalaciones domóticas no son una instalación de seguridad como tal, porque hay un reglamento que regula esas instalaciones. Esas instalaciones dependen del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Industria. Tienen sus centralitas propias, que normalmente instalan empresas como Securitas, o bueno, hoy en día hay 50.000 empresas de alarmas. Y esas alarmas son propiamente la instalación de seguridad. Pero yo en la domótica normalmente siempre voy a tener esa opción de tener una seguridad añadida que me genere, por ejemplo, un aviso en el teléfono, si yo tengo a alguien dentro de la vivienda, ¿vale? Yo con ese aviso pues puedo llamar a la policía y no tengo una alarma como tal de centralita, pero estoy gestionado como tal.
Vale. Las redes privadas independientes para la transmisión de datos tampoco es domótica. Eso de cable de red que yo instalo por la vivienda con tomas RJ45, eso no es domótica tampoco. Las instalaciones que contempla el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, el RICT, tampoco son domótica, ya lo habíamos dicho. Y las instalaciones de seguridad y contraincendios que aparecen en la norma básica de edificación o en el reglamento de las instalaciones de incendios tampoco son domótica. ¿Vale? Esas instalaciones tienen su reglamentación y tienen que cumplir con una serie de características propias de esos reglamentos. Eso no quiere decir que las centralitas de alarmas yo pueda conectarlas. Normalmente tienen una salida que me permite dar una alarma, una conexión al sistema domótico. Van a poder interconectarse, pero propiamente esa instalación de alarmas es independiente de la domótica. ¿Vale? Las alarmas pueden tener problemas porque si tenéis una alarma sonora exterior y dispara de manera no justificada más de X veces, vais a tener un problema con la policía. ¿Vale? Las centrales de alarmas normalmente cuando verifican hoy en día a través de cámaras y demás que la alarma es correcta y a partir de ahí pues avisan a la policía y demás. Pero bueno, son instalaciones un poco peculiares, que tienen su reglamento y sus cosas. Las áreas de la domótica, las que acabamos de comentar, seguridad, confort, comunicaciones y gestión energética. Y cuando tenemos todo conjuntamente, por eso os pone esos anillos como con una zona de intersección, hablaríamos de domótica. Si tengo solo una de las cuatro cosas, pues será una aplicación domótica, un automatismo, como queráis llamarlo, pero propiamente domótica no es. Bueno, nadie te quita de llamarlo domótica, Digamos que el reglamento lo que hace es un intento por poner en valor la domótica, de tal manera que quien venda algo como domótica realmente sí que cumpla con las expectativas que la domótica genera, de cumplir todas esas cosas. De hecho, ya hay una certificación en marcha, ya de unos años para acá, de AENOR, que te certifican una instalación como domótica. Vamos a hacer un trabajo que sale ayer sobre ello, de ver qué nivel de automatización tiene y bueno, ver si se puede considerar domótica o no. Luego en la guía de aplicación del reglamento sí que nos da unas orientaciones, ¿vale? De lo que podríamos llamar domótica, qué tenemos que tener como mínimo para que sea domótica. Nos habla también el reglamento de terminología, que es poco más todo lo que nos da. ¿Vale? Entre las cosas que nos comenta, 4 características muy importantes que tiene que tener todo sistema domótico. ¿Vale? Esto es fundamental para que la cosa funcione bien. Los instaladores, cuando empezó la domótica, cuando el primer intento que hicieron de instalar domótica fuertemente, ahora entre 25 años, 20 años, se quejaban de que se instalaban cosas por ahí como domótica que no lo eran, o de instalaciones que no funcionaban correctamente. Ocurrió algo también con las energías renovables, con los paneles solares, cuando empezaron a ponerse. Hace unos años también, hace bastantes años. Salieron unas primeras subvenciones de Europa para paneles solares y demás, y hubo muchas empresas que empezaron a instalar pues por la subvención, ¿no? Porque era rentable. Y hicieron instalaciones que no funcionaban bien. Claro, el cliente dice, oye, ¿esto qué pasa? Al final te crea una mala fama dentro del sector de un tipo de instalaciones que la gente luego no quiere instalar. Entonces, para que la domótica funcione y vaya bien, tenemos que cumplir con esas 4 cosas, es importante. Primero, que sea flexible, ¿vale? Que si yo quiero ampliar la instalación en el futuro, el sistema me permita incluir más entradas, más salidas, más funcionalidades. Que permita, por ejemplo, si sale un nuevo sistema de comunicación, un nuevo sistema de telefonía móvil, pues poder conectarlo, Hay veces que los fabricantes, los que mantienen sistemas más o menos estandarizados, te están continuamente sacando producto nuevo para poder ampliar tu instalación, para poder adaptarla a las nuevas cosas que vienen. Por ejemplo, el KNX pues ha estado continuamente sacando aparatos de conexión pues para las nuevas mejoras que salen de móvil, ¿no? y de instalaciones de comunicaciones. Tiene que ser modular. Es decir, si una parte de la instalación se estropea, que solo se afecte los funcionamientos directamente conectados con esa parte de la instalación, que el resto de la instalación siga funcionando. ¿Vale? No todos los sistemas cumplen con eso, pero lo ideal sería que cumpliesen todos con eso. Imaginaos que se me estropea el sensor que detecta la luz exterior, que me hace bajar la persiana, pues solo dejarían de funcionar bien las cosas que estén relacionadas con ese sensor. La iluminación de dentro, otras cosas funcionan perfectamente.
Facilidad de utilización, de las 4 eso es lo más importante. Os lo decía antes, una instalación de una vivienda es facilísima de usar. Llegas, le das al interruptor, se enciende la luz, le doy otra vez, se apaga. Eso es insuperable. Es de una simplicidad total. Tienes que hacer algo muy, muy bueno para que al usuario mejorarle esa comodidad. Al principio, los primeros sistemas domóticos empezaron a comercializar. Había cosas como pulsadores que tú podías hacer hasta 3 pulsaciones distintas. Con una pulsación corta hacías una cosa. Con pulsaciones repetidas programabas un apagado por tiempo. Con una pulsación prolongada de más de 5 segundos hacías no sé qué. Tienes que ser un usuario que te guste mucho el cacharreo para conseguir acordarte de todo eso. De que con 3 pulsaciones haces no sé qué, con una haces tal, con una larga. ¿Qué pasó? Que instalaron eso y la gente se volvía loca, el usuario se volvía loco con la instalación. Era una instalación que no era fácil de utilizar. El principio para la domótica debía de ser siempre que si conseguís que algo funcione sin que el usuario tenga que intervenir, lo que decíamos sobre la automatización, eso es lo mejor. Luces de un pasillo que se enciendan solas. Si se van a encender solas, no le pongas un pulsador al alcance de la mano, porque no va a hacer falta poner ese pulsador. Basta con que pase por el pasillo y las luces se enciendan. El pulsador le va a generar problemas, le va a generar dudas. Eso no quiere decir que tú luego tengas una pantalla donde puedes generar escenas de iluminación y desde ahí puedes apagar y encender luces individualmente, incluso desde el teléfono. ¿Vale? En eso vamos con la facilidad. Que él no tenga que hacer absolutamente nada. Que las calefacciones, por ejemplo, o la regulación de la iluminación exterior, que él no esté obligado a programarlas con frecuencia, es decir, que pueda operar de manera completamente autónoma, que se olvide de la instalación y que la instalación funcione. Eso sería lo ideal. Si seguís ese principio, la instalación, el usuario va a estar contento seguro con la instalación. Luego hay usuarios que lo que sí quieren es un sistema de acceso digital que le permita cacharrear mucho con la instalación. Que hay un perfil de cliente de domótica que es personas que les gusta la tecnología y que les gusta configurar la instalación. Bueno, pues sí que puedes tener luego una pantalla, un acceso con el móvil o una tablet para que él juegue, ¿no?, con la casa. Pero para la mayor parte de los usuarios, lo mejor es que todo vaya solo, que no tenga absolutamente nada que hacer. Que tenga la posibilidad de sí de acceder, pero que te da un problema también cuando dejas al usuario que configure muchas cosas, que es que puede configurarlo mal. Él puede llegar el primer día, empieza a tocar el cacharreo, configura la instalación mal y te va a estar llamando y decir, joder, esta instalación que me has vendido es una mierda, no funciona. No funciona porque las persianas van cuando les da la gana, porque el riego me saltó a no sé qué hora y me puso el coche perdido, y muchas veces es que él le has dejado que cacharreó y lo ha estropeado. No lo ha estropeado, lo ha programado mal o lo ha configurado mal. Entonces también es importante, según el tipo de cliente, dejar la instalación cerrada. Es decir, que no pueda acceder más que a lo mínimo que necesita acceder y que el resto vaya de manera autónoma. Así nos van a echar la culpa de que habéis hecho mal algo que no habéis hecho vosotros, que ha hecho el cliente. Por eso muchas veces en las programaciones vais a ver que los dispositivos traen para definir una contraseña, que aquí cuando hagamos prácticas nunca vamos a poner, por supuesto, pero que tú en una instalación real pones una contraseña para que el usuario no pueda acceder a la programación. Porque si accede, pues la podemos liar. Mira unos tutoriales de YouTube, ¿no? Como hacemos todos. Hostia, ya me lo sé programar, entra allí, empieza a tocar, lo estropea y luego la culpa del instalador, que no funciona bien. Bueno, facilidad de instalación, de utilización muy importante. Y luego otra cosa muy importante es que debe ser integral, debe de tratar los diferentes áreas de la domótica en conjunto. Es decir, la instalación como si fuese un todo. No las persianas por un lado, la iluminación por otro, el riego por otro, la calefacción por otro, sino todo de manera integral. Si cumplís con esas 4 cosas, la domótica que pongáis va a ser perfecta. Los fabricantes, yo en algunas formaciones que hice de esto, insistían sobre todo en esto. Facilidad de utilización, lo más importante, que sea muy fácil. Y poner siempre el nivel de automatización o de domótica que el cliente necesite. No es lo mismo un señor de 80 años que alguien de vuestra edad. Porque el conocimiento de la tecnología, las cosas que os gusta hacer, son completamente distintas.
Si hacéis una domótica que el señor o la señora de 80 años sea capaz de manejar, esa sí que va a ser perfecta. Esa va a ser la domótica perfecta. Que no le genere a vuestra abuela, a vuestro abuelo ningún tipo de problema. Eso sería una instalación ideal. Pero eso no lo compras, o sea, cuando quieres hacer domótica, imagino que echas un evento de costo. Sí. El evento de control que tú compras es una versión comercial. Tú instalas, pues instalador. Normalmente vosotros como instaladores sois los que vais a ofrecer al cliente entre varios sistemas. Claro, pero cada sistema no tiene asociado un software, un móvil o una pantallita que sea como para señores mayores, luego tienes un panel. Sí. Así. Pero tú eres el que lo vas a configurar. Entonces tienes que hacerlo de manera que se adapte a lo que el cliente quiera. También en las funciones que vas a elegir. No sé, yo por ejemplo vi una vez por ponerte un ejemplo, un chalet que había en la zona de Llanera que me enseñó precisamente una empresa de Llanera. No, miento, el chalet estaba en Madrid y se gestionaba, la empresa estaba en Llanera y lo gestionaba desde allí. Era una instalación de KNX. De esto te hablo de hace unos años. Era un chalet, pues debía de estar, era tipo a los de la urbanización esta donde vivía Cristiano Ronaldo, de estos que tienen de todo. Y el tío desde la empresa podía ver de instalación, tenía acceso a las cámaras, lo había hecho así con el cliente y tenía acceso desde ahí a configurarle cualquier cosa al cliente. Ese tenía de todo, empezó a enseñarme las funciones que tenía cámaras, porque esta empresa instalaba mucho cámaras, de aquella que no se instalaba mucho le empezaba a ponerle. Le venían además, quiero recordar, de Rusia, le venían todas las placas y todo el sistema. Porque si es un cálculo, la casa de la Coda de Narciso es de paneles solares. Está enganchada la casa Yo te hablo de una casa, pues esto sería en el 2003 o 2004 cuando yo vi esa instalación. Era un chalet enorme, de estos que son mucho hormigón, todo muy, ¿cómo te diré yo? Muy diáfano, muy con espacios súper grandes. Y él gestionaba todo, que tenía riego, tenía una alarma que se conectaba con la domótica, que iba por otro lado, tenía escenas de iluminación. Él incluso me hizo una demostración allí, porque en ese momento no estaban en la casa, de encender diferentes opciones de luces y demás. Ese tenía de todo, pero era una instalación como a lo que iba del ejemplo, ¿no? Tenía todo lo que pueda poner porque el cliente tenía mucho dinero y quería tener todo lo que hubiese. Hay gente que cuando tiene dinero le gusta que se sepa que tiene dinero. Y la domótica tiene mucho de eso, de vacile, De hecho, las empresas, más de una me dijo que cuando vendían diferentes opciones de paneles táctiles, ahora como ya tenemos el móvil y las tablets ya no es tanto. Pero hace unos años se ponían unos paneles que podían ser de 7 pulgadas, de 10 pulgadas, o incluso del tamaño de un monitor, no sé, de 17 pulgadas en un ordenador. Pues decían que el que más vendían siempre era el más grande. Siempre vendían el más grande más unidades. ¿Por qué? Pues porque el que ponía el panel lo que quería era cuando viniesen las visitas poder enseñarle, mira, aquí enciendo esto, aquí hago no sé qué, aquí un poco el vacile. El instalador es el que tiene que ver qué tipo de cliente tiene y entonces le vas a ofrecer unas cosas u otras cosas. Para ti siempre cuanto más pongas mejor, ¿no? Porque mientras más instales, más porcentaje te vas a llevar ya de material. Más horas de mano de obra vas a poder meter porque te va a llevar más tiempo de instalar, de configurar, pero tienes que adaptarte siempre muy bien al cliente. Hay que tener cuidado no ponerle por vender, ponerle muchas cosas a un cliente y que luego sea un problema, que te esté dando problemas. Oye, es que esto no sé cómo funciona, es que esto me falla, es que muchas veces los fallos son por el cliente, no por. Pasa lo mismo con los coches y con muchas máquinas, ¿no? Y cosas tecnológicas, que a veces el fallo no es el sistema, sino es el cliente que no está preparado para manejar tanta tecnología. O sea, que la domótica, por ejemplo, esa casa que te estoy diciendo, no es domótica. Vale, está desenganchada la luz, pero tiene sistemas de climatización, tiene geotérmico, tiene una piscina climatizada. Es lo que puede ser, pero por ejemplo, la domótica que hay es con luces, con ambientes y que todos se conectamos. Es decir, la climatización no con los paneles solares. Si lo tienen las cosas aisladas, no sería domótica. Domótica al final es el sistema que tienes gestionando todo, pero gestionando todo de manera conjunta, que tú puedes aprovechar.
Eso es independiente, sea centralizado o descentralizado, es independiente. En el KNX, por ejemplo, lo vamos a tener, vamos a ver, todo descentralizado porque hasta un mecanismo tiene dentro un chip, un microcontrolador, que es el donde yo meto el programa, de tal manera que, aunque tuviese el resto de la instalación desconectada, si tengo el punto de luz y tengo el mecanismo, el punto de luz y el mecanismo van a funcionar, porque no necesitan de una CPU, ni de un ordenador, ni de nada que los controle. Ellos ya tienen el programa grabado y se comunican y saben lo que tienen que hacer. Eso es descentralizado. Es tan domótica eso descentralizado como que tenga una CPU, un autómata, por ejemplo, que también se instala para domótica, con todas las entradas y salidas centralizadas. ¿Qué problema tiene cuando está centralizado? Que si me falla el autómata me quedo sin instalación. Ese es el peligro que tenemos. Por eso es mejor tener una instalación descentralizada, lo más posible. Porque me va a fallar lo que decíamos antes, que falle solo una parte de la instalación, que no me falle todo. Si pierdes toda la instalación la domótica es un problema. Hay veces que no tienes por qué tener tampoco todo. Puedes tener circuitos que vayan de manera manual y tener gestionada parte de la iluminación, parte de las tomas de corriente, parte del riego a lo mejor, o hay niveles, ¿no? No tienes por qué tenerlo todo o nada. Puedes tener algunas cosas interconectadas entre sí que sea domótica, pero otra parte de la instalación que sea tradicional, sea... Eso no hay inconveniente. En las pelis, eso que sale de Rico, que tiene un cuarto donde tiene cámaras, va a cerrar las puertas y eso sería domótica. Puede que sí, depende de cómo esté conectado. O sea, domótica es si tú tienes el sistema y, por ejemplo, los datos los llevas por separado con un ordenador central, que es el que junta ya todos los datos. No necesariamente, no. Y la alimentación por otro. Para que si falla uno, pues sea modular. No se puede, pues, jode el aire acondicionado, vale, pero eso no interfiere en la luz o en la calefacción. Eso sería un caso de un sistema centralizado, pero no tienes por qué. Tú puedes tener que vaya todo a un único punto, que sea el que gestiona todo, o puedes tener esa gestión descentralizada, que cada componente lleve su propio programa para hacer una cosa, pero que además puede comunicarse con los demás. Yo puedo tener, por ejemplo, en el KNX un mecanismo con 6 botones y esos botones me van a servir para controlar a lo mejor un alumbrado de esta sala, hacer un apagado general de toda la instalación, otro me puede servir para activar la calefacción y yo qué sé, los otros para lo que sea. Esos botones, cuando yo me voy de casa y activo, por ejemplo, que no estoy, van a dejar de utilizarse, van a dejar de servir. A lo mejor si lo tengo donde la puerta, uno de ellos pasa de ser iluminación a ser, no sé, la confirmación de la activación de la alarma. O uno de ellos cuando yo entro me sirve para desactivarla, si le hago una pulsación. Tengo un sistema que está integrado en la domótica, que normalmente funciona con un punto de luz, está descentralizado, pero también tiene una segunda función, que es activación o desactivación de la parte de seguridad de la vivienda. Es decir, tengo integración, ese sistema se integra en varios sistemas y además está descentralizado. Él normalmente va a funcionar simplemente con un punto de luz, pero él tiene un programa que le dice que tú tienes que ser parte de la seguridad y tú tienes que ser parte de la iluminación. ¿Y cómo sé yo que soy parte de uno de otro? Bueno, lo sabes porque te va a llegar una señal de otro componente que te va a decir que la alarma está activada, y en ese caso tienes que funcionar de esa segunda manera y no de la primera. Dejas de ser de iluminación y pasas a ser del otro funcionamiento. Pero está descentralizado, es un programa que está repartido en varios equipos distintos. De tal manera que si a mí se me fastidia, no sé, el controlador que tengo donde las persianas, el resto ni se entera, sigue funcionando. Salvo que tengan alguna interconexión, siguen... Eso es normalmente lo que hoy en día son los sistemas domóticos. Lo del ordenador central, hubo una época donde se hacía también con PC, con un ordenador. Se está dejando de hacer precisamente por el peligro de que se te va el ordenador y perdiste toda la automatización. Y es un problema. Bueno, iremos viendo... Con el trabajo veréis un poco porque os va a hacer que miréis y busquéis y penséis en esas funcionalidades y luego más adelante cuando veamos la domótica pues veréis realmente qué cosas se pueden hacer. Esa es una figura que me aparece en la guía de aplicación que me dice o me ayuda a distinguir lo que es domótica y no lo es. ¿Vale? Ahí sería domótica lo que estaría en color verde, la parte de arriba, y os indica más o menos dónde se conecta. Esto ya es antiguo, esto debió de publicarse antes del 2010.
Digo porque hay un fax ahí, hay cosas que... Una tele ahí que parece, no sé, la de mi abuelo. Vale, los gráficos que utilizaron no son los más logrados. Pero bueno, nos sirve para tener la idea. Lo más importante de aquí, ver cómo la instalación domótica lleva realmente dos conexiones. Una a la instalación eléctrica, porque los actuadores necesitan fuerza, y otra a la red de control domótico, el bus domótico, según el sistema se llama de una forma, que es la línea de color verde que me va interconectando todos los componentes. Vale, pueden estar todos conectados a una central, si el sistema es centralizado, o pueden estar simplemente interconectados entre ellos si están descentralizados, que es hoy en día lo más habitual. Vale. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí, que nos va a pitar ahora. Empezaremos el próximo día con esto del marco normativo. Vale.